Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos. Y en esta parashá, la parashá número 31, la parashá Emor, que significa dirás o diles. Y en el contexto que estamos en el año 5780 y que estamos en el conteo del Omer y estamos en la cuarta semana, el día 3 del conteo, vamos a leer la parte donde están las Moedín en Vaikra, Levítico 23, en el verso 15 en adelante, y dice: contando el Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiltzanu bemibotat bachivanu al divret Torah. Y con el permiso del Todopoderoso, bajo la autoridad de nuestro Ribi Hakadosh, su majestad electa Yeshua HaMashiach, y con el permiso de mi jaján, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, vamos entonces a leer el verso 15, contando el Omer. 50 yomim, 50 días a partir del segundo día de Pesach, es Shabuot, cuando se hace Korban. Korban significa ofrenda y sacrificio. Pero más allá de eso, nos explica nuestro jaján que significa acercamiento. Acercamiento. Entonces se hace Korban inicial anual del trigo. ¿Ves? Entonces, esto es algo muy interesante porque, como explicaba el rabí hoy en la parashá, que fue puesto en su canal de YouTube, Hayim TV, de que hay quienes han tomado este conteo, supongamos, por ejemplo, en esta semana cayó miércoles, Pesach, ¿verdad? 15 de Aviv. El conteo inicia el día 16, eso dice claramente acá. Pero hay quienes, hay dentro del judaísmo, quienes lo alargan, no lo inician el 16, sino que empiezan a contar, porque dice Shabbat, empiezan a contar después del Shabbat semanal. Y la Torah nos enseña que el Shabbat, el Yom Tov que cae en esa semana, puede caer en Shabbat, pero también puede caer, en esa semana caen 2 Shabbats, o ella cae en medio de los 2 Shabbats semanales. Ve, entonces dice, desde el Yom siguiente del primer día de la Moed de Pesach, Yom en que se ofrece el Korban, la Korban del Omer, de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Contarán 7 semanas completas. Literalmente, la paráfrasis es la siguiente: contarán para ustedes. La voz o la palabra contarán en hebreo es usufartem, cuya raíz es shafir o zafiro, con Z, zafiro. De modo que la frase bien podrá leerse: así hagan para ustedes zafiro. Trabajen sobre ustedes hasta lograr que su ser brille cual piedra preciosa. ¿Están entendiendo, verdad, el mensaje que está detrás de esto? Dice el verso 16: deberán contar hasta el Yom siguiente de la séptima semana. Otra cosita que quiero compartirle aquí con ustedes. He aquí donde nace la palabra dentro de las filas del cristianismo, la palabra Pentecostés, que es relacionado con un movimiento que dicen que nació la iglesia ahí en el día de Pentecostés, para cuando estaba la primera comunidad que no era cristiana, lo alenu, eran Yehudí, todos los que estaban allí eran israelitas, nada que ver. Lo que están celebrando es Pesach, Shabuot, semanas, conocido como 50 días. Entonces dice, deberán contar hasta el Yom siguiente después de la séptima semana cumplida. O sea, cuando haya un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem, Baruchu, Baruch Shemo, una Korban Minja, una ofrenda de harina de la nueva cosecha de trigo como Korban Minja. O sea, desde el segundo día de Pesach, el 16 de Aviv, que es cuando se hace la Korban del Omer, Korban de cebada
deberán contar 49 yom por yom, día por día. Recuerden que Hashem nos ha delegado contar los días, llevar ese conteo. Y en el yom 50, yom es día, se hace la corbán de la nueva cosecha de trigo. Ese yom 50 es Shavuot, parte de Shelosh Regalim. Shelosh Regalim son las 3 fiestas peregrinas: Pesach, Shavuot y Sukkot. El conteo de los 49 yomim está relacionado con un proceso de purificación de la neshama, del alma. Cada uno de esos 49 yomim corresponde a uno de los 49 canales de expresión de la neshama, de tu alma y de la mía. Básicamente, la neshama consta de 2 niveles: la fase intelectual y la fase emocional. Cosa que nuestro Jajam estuvo explicando hace poco, ha enseñado de la inteligencia emocional, pero hay algo muy importante: la inteligencia espiritual. Entonces, la fase emocional consta de 7 canales primarios, a saber: Rahem, misericordia; limitación, armonía; pertinencia, humildad; cohesión, liderazgo. Cada uno de estos canales debe interactuar con los otros 7 para llegar al resultado adecuado, y así obtenemos los 49 canales simbolizados en los 49 yomim del conteo. Como ejemplo de interacción podemos mencionar el siguiente: Rahem, que es misericordia, es dar en forma irrestricta. Por el contrario, limitación es restricción absoluta, de modo que la interacción da como resultado a la Rahem, a la misericordia, disciplina; la armonía en su más puro estado. El corbán de Shavuot, la ofrenda de Shavuot. Recuerden que la palabra ofrenda, otra vez, significa sacrificio también, pero más allá de sacrificio significa acercamiento. Nota sobre la corbán de Shavuot: el segundo yom de Pesach, el 16, se hace la corbán, la ofrenda del Omer, que es una corbán de cebada, y 50 días después se hace la corbán de trigo de Shavuot, cuando se cierra el ciclo. El Omer equivale a 2.800 centímetros cúbicos, o según trata opinión, 4.200 centímetros cúbicos. De todo lugar de Israel donde vivan, deberán llevar a Jerusalén. Oiga, esta celebración solo se hacía en Jerusalén. Por eso Shelosh Regalim se hacía en ese tiempo en el Bet Hamidash. En el Bet Hamidash. Ahorita, como nosotros estamos entre las naciones, lo que hacemos es un memorial. Entonces, 2 lejemim, 2 panes de la nueva cosecha de trigo para corbán tenufá. ¿Qué cosa es tenufá? De elevación. Llamada así porque la corbán sublima la materia ofrendada, elevándola al plano de Hashem. Cada uno de 2 décimos de una efa de harina de trigo serán horneadas con levadura como corbán a Hashem de las primicias. Primicias significa que esta corbán, que esta ofrenda producto del trigo, precedía a todas las corbanot de trigo e incluso a la corbán a cargo de la isha, de la mujer sospechada de adulterio, que era una corbán de cebada. Eso lo tenemos en Bamidbar número 5:15. La corbán del Omer, corbanada, ofrendada el segundo día de Pesaj, era la primera corbán de cebada, la corbán inicial de la cebada, y estos 2 lejemín, estos 2 panes ofrendados 50 días después, eran la primera corbán de trigo. Resumiendo, incluso después de haber hecho la corbán inicial anual de la cebada, no se debía hacer ninguna otra corbán de cebada hasta 50 días después, es decir,
hasta después de haber hecho la corbán de los 2 lejemín, que eran la corbán inicial del trigo. Y además de los lejemín, de los panes, deberían ofrendar 7 corderos en su primer año de vida sin defecto, un novillo joven y 2 carneros como corbán olá para Hashem, Baruchu Baruch Shemo, con sus corbanot, minja, ofrendas de harina, y sus corbanot de yayim, yayim es vino, corbán de fuego de fragancia agradable para Hashem. Y deberán también ofrendar un chivo como corbán hatat por la culpa, y 2 corderos menores de 1 año como corbán shelamim. Shelamim es de paz, de shalom. El Cohen Gadol deberá mecerlo ante Hashem con el lejem de los corbanot de las primicias, bikurim. Primicia es bikurim, como corbán tenufá, corbán de vaivén, de movimientos, juntamente con los 2 corderos. Es decir, solo debía mecer los lejemín con los 2 corderos del verso anterior. Eso pertenece al Cohen como algo sagrado, Kodesh, algo puro para Hashem, dado que los corbanot de Shelamim, de paz, de individuos, son corbanot de Kedushá. Son corbanot de Kedushá inferior. El texto establece que los korbanot shelamim comunitarios son kadoshim, de pureza superior. Las primeras las puede ingerir cualquier persona en Jerusalén. La segunda solo las puede ingerir los Kohanim y dentro del patio del Mikdash. El mecimiento de los corderos es en vida de los mismos. Que el Todopoderoso les bendiga, y hasta aquí dejamos lo concerniente al conteo del Omer. En su momento estaremos compartiendo lo concerniente a Shavuot, y que el Todopoderoso les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Eliezer Ben Abraham. Shabbat Shalom.